Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están? Espero que súper bien y sobre todo listos para un chismecito jugoso. Porque hoy, amigos, nos sumergimos de lleno en el fascinante universo de las telenovelas turcas, en el drama, en el romance y sobre todo, en la explosiva química que surgió entre dos actores que nos robaron el corazón, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé lo que están pensando, ¿otra vez con estos dos? Pero es que la historia da para tanto. Y es que aunque ya ha pasado un tiempo desde que Love is in the Air se emitiera, la serie que los catapultó a la fama y que nos dejó suspirando semana tras semana, el misterio y la especulación sobre su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, siguen muy vivos. La pasión que generaron Eda y Serkan, la pareja protagonista, y la curiosidad por saber qué ocurría realmente entre Hande y Kerem, no ha disminuido. Así que si eres de los que se enganchó a Eda y Serkan, si vibraste con sus momentos románticos, si sufriste con sus desencuentros y si, como muchos, te preguntaste si ese amor era real, este vídeo es para ti. Prepárense para un análisis exhaustivo con pruebas contundentes, testimonios, declaraciones y por supuesto mucho cotilleo. Pero antes de que empecemos a desentrañar este rompecabezas amoroso, no puedo dejar de invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo porque, créanme, se vienen muchos más chismecitos, análisis y debates sobre el apasionante mundo de las series y los famosos. Así que suscríbanse y acompáñenme en esta aventura. Compartan el vídeo, denle me gusta si el contenido les agrada. Todo eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, arrancamos. El título de este vídeo lo dice todo, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aprobado, hay amor en el aire, descúbrelo. Y es que aunque la pareja nunca confirmó abiertamente su relación durante el rodaje de Love is in the Air las señales, los gestos, la complicidad y las declaraciones indirectas eran más que evidentes. La química que desprendían Hande y Kerem era palpable y se hacía sentir en cada escena, en cada mirada, en cada interacción. Todo comenzó con la serie. La trama de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos jóvenes que se enamoran en circunstancias poco comunes, era el pretexto perfecto para que la chispa surgiera. Y vaya que surgió. La serie, un torbellino de emociones, nos presentaba a Eda, una joven estudiante de arquitectura que pierde su beca y decide vengarse de Serkan, un famoso empresario que la niega injustamente. Sin embargo, la venganza se convierte en un contrato, en un acuerdo de fingir un noviazgo para alcanzar objetivos personales. Y como era de esperarse, la ficción pronto se mezcló con la realidad. Desde los primeros capítulos, la química entre Hande y Kerem era innegable. Sus miradas llenas de deseo y ternura, sus roces sutiles pero intensos, la forma en que se comunicaban, con una conexión especial. Todo indicaba que había algo más que profesionalismo. Había una conexión, una complicidad, un magnetismo que trascendía la pantalla y llegaba directamente al corazón de los espectadores. Era evidente que entre ellos existía una atracción muy fuerte, y eso se reflejaba en cada escena. Pero, ¿qué pruebas tenemos? Bueno, empecemos por las redes sociales. En esa época, Hande y Kerem inundaban Instagram con fotos y vídeos juntos. Y no eran simples fotos promocionales. Eran imágenes con poses cariñosas, con sonrisas cómplices, con comentarios que insinuaban una relación más allá de la ficción. Las redes sociales se convirtieron en un escaparate de su cariño, donde compartían momentos íntimos y cercanos. Recordemos las numerosas publicaciones que realizaban juntos. En cada foto la conexión era evidente, abrazos, miradas profundas, risas compartidas, gestos de cariño. Los fans embelesados no tardaron en notar la chispa que se encendía entre ellos, y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones. Además, constantemente se les veía compartiendo historias en sus perfiles, desde cenas románticas hasta escapadas a lugares paradisíacos. Viajes, celebraciones y momentos cotidianos eran inmortalizados en sus cuentas, y los seguidores no se perdían ni un detalle. Las historias de Instagram, en particular, se convirtieron en una ventana a su intimidad, donde compartían momentos espontáneos y revelaban la verdadera naturaleza de su relación. Otro punto a favor de esta teoría son los testimonios de personas cercanas a ellos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado directamente la relación, amigos y compañeros de trabajo han dejado caer indirectas que sugieren que sí hubo algo más que amistad.
Se hablaba de una conexión especial, de una admiración mutua, de una atracción muy fuerte. Los comentarios de los miembros del equipo de producción, los maquilladores, los estilistas y otros colegas, siempre fueron en la misma dirección. Admiración por la pareja y un cariño especial por la conexión que tenían. Los rumores sobre su romance comenzaron a extenderse rápidamente y los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de las noticias más jugosas, no tardaron en hacerse eco de las especulaciones. Las revistas del corazón, los programas de televisión y los portales de noticias dedicaron amplios espacios a la pareja, analizando cada detalle de sus apariciones públicas y de sus interacciones en las redes sociales. Y no olvidemos las entrevistas. En cada entrevista, los periodistas no podían evitar preguntarle sobre su relación. Y aunque siempre intentaban evadir las respuestas directas, sus expresiones faciales, sus risas nerviosas y sus evasivas, decían mucho. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Era como si tuvieran un secreto que querían guardar, algo que no querían revelar abiertamente, pero que sin embargo, era evidente para todos. Las preguntas incómodas, los silencios prolongados y las respuestas ambiguas se convirtieron en la norma en cada entrevista. Hande y Kerem con habilidad eludían las preguntas más directas, pero sus miradas y gestos revelaban mucho más de lo que decían sus palabras. La complicidad que compartían se manifestaba en cada interacción, y los periodistas y los fans más observadores no tardaron en darse cuenta de que entre ellos había algo más que una simple amistad. Las evasivas, las risas nerviosas y las sonrisas cómplices eran la respuesta habitual a las preguntas sobre su relación. La incomodidad y la timidez eran evidentes, pero también la complicidad y el afecto que sentían el uno por el otro. Era evidente que querían proteger su intimidad, pero al mismo tiempo, era inevitable que la química que los unía traspasara la pantalla y llegara al corazón de sus seguidores. El cariño del público, la expectación constante y la presión de los medios de comunicación, se convirtieron en un factor más a tener en cuenta en su relación. Cada paso que daban, cada foto que publicaban y cada declaración que hacían, era analizada y comentada por sus seguidores, y la presión se hacía cada vez mayor. ¿Pero qué pasó al final? ¿Por qué no formalizaron su relación? Bueno, aquí es donde entramos en terreno de la especulación, aunque con información muy válida. Se rumorea que la presión mediática, la exigencia de los fans y las agendas apretadas de ambos actores pudieron influir en la decisión de mantener la relación en secreto o incluso de no continuarla. Recordemos que la fama es un arma de doble filo. Y aunque les trajo mucho éxito, también los expuso a una atención constante y a una presión muy fuerte. Los compromisos profesionales de ambos actores, sus exigentes horarios y sus constantes viajes, también pudieron influir en su decisión. La distancia, la falta de tiempo y la dificultad para mantener una relación a distancia pudieron ser factores determinantes en la ruptura. La fama, la atención mediática y la presión de los fans también influyeron en la pareja. La pareja tuvo que enfrentarse a una atención constante, a la invasión de su privacidad y a la dificultad de llevar una vida normal. Luego llegó la triste noticia de su ruptura. Aunque no la confirmaron oficialmente, las redes sociales dejaron de ser un escaparate de su amor. Las fotos juntos desaparecieron. Los comentarios cariñosos se esfumaron. Y poco a poco la pareja dejó de aparecer junta en público. ¿Pero por qué terminar? Las razones de su ruptura, como suele suceder en estos casos, siguen siendo un misterio. Algunos dicen que fue por diferencias en sus personalidades, otros que fue por la distancia, otros especulan que fue por terceros. Lo cierto es que aunque ya no estén juntos, dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Las especulaciones sobre las posibles causas de la ruptura se multiplicaron, pero nunca se confirmó ninguna versión oficial. Las redes sociales se llenaron de teorías y conjeturas y los fans, desilusionados, trataban de encontrar una explicación a la repentina separación. Y es que la magia de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, sigue viva. Y es que a pesar de todo, la química entre ellos sigue siendo palpable. Basta con ver un episodio de Love is in the Air para sentir esa conexión, esa complicidad, esa atracción que traspasa la pantalla. La serie, con sus momentos románticos, sus escenas emotivas y sus personajes entrañables, ha dejado una huella imborrable en la memoria de sus seguidores. Y aunque la historia de amor de Eda y Serkan haya llegado a su fin, su recuerdo sigue vivo en el corazón de los fans. Después de su separación, ambos han seguido adelante con sus vidas.
Ande ha participado en otros proyectos exitosos, como Bambas Kabir y ha sido noticia por sus relaciones. Kerem también ha seguido creciendo como actor y se le ha visto involucrado en nuevos proyectos cinematográficos, demostrando así su valía profesional y su capacidad de reinventarse. La vida profesional de ambos actor. Ha continuado su curso, y ambos han logrado mantener su popularidad y el cariño de sus seguidores. Sus nuevos proyectos y sus apariciones públicas han sido noticia, y los fans siguen atentos a cada paso que dan. Pero, ¿creen que es el final definitivo de su historia? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Lo que sí podemos decir es que su historia de amor nos enseñó que a veces, el amor surge donde menos te lo esperas. Que la química es un ingrediente fundamental en cualquier relación. Y que aunque el final no siempre sea el que esperamos, el recuerdo de lo vivido siempre quedará. La incertidumbre sobre el futuro de Hande y Kerem sigue latente, y los fans no pierden la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Las redes sociales siguen siendo un espacio donde se comparten mensajes de apoyo, donde se recuerdan los momentos más románticos de la pareja y donde se especula sobre las posibles causas de su separación. Y para concluir, quiero decirles que la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la ficción puede traspasar la pantalla y convertirse en realidad. De cómo dos personas pueden encontrar el amor en el set de rodaje y de cómo ese amor, aunque efímero, puede dejar una huella imborrable en la vida de ambos y en la de sus fans. La historia de Hande y Kerem nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que la magia de la química puede ser tan poderosa que traspasa la pantalla y llega directamente al corazón de los espectadores. Así que en resumen, el amor en el aire sí existió, la química era real y el misterio sigue latente. Las pruebas, como hemos visto, son muchas y variadas. Y aunque la historia haya terminado, el recuerdo de Eda y Serkan, de Hande y Kerem, seguirá vivo en nuestra memoria. La serie, con su trama apasionante, sus personajes entrañables y sus escenas románticas, ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo, y su éxito es el resultado de la magia que se produjo entre sus protagonistas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que les haya gustado este análisis, que hayan disfrutado del chismecito y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Hande y Kerem sí estuvieron juntos? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Cuéntenme sus teorías y opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué opinan sobre estos temas. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un buen me gusta, de compartirlo con sus amigos y sobre todo, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.